Todas las alabanzas son para Dios. Alabado sea Dios, a quien pedimos ayuda, auxilio y perdón. Le pedimos que nos guarde del mal de nuestros egos y de nuestras malas acciones. Aquel a quien Dios guía no tiene quien le desvíe, y aquel que está desviado no tiene a quien le guíe excepto Dios. Atestiguo que no hay otro Dios sino Allah, uno único y sin socio. Su reino está en el cielo y en la tierra está su poder, y su grandiosidad en el mar, en los océanos, en el paraíso su misericordia y en el infierno su castigo, y en todo signo está su verdad. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero, su elegido y amado, quien tomará la bandera de la gloria, quien mejor ha guiado a la humanidad, a quien la Torá y la Biblia dan testimonio de su llegada. La paz y las bendiciones sean con él. Dios dé paz y bendiciones a quien rezaba toda la noche para ser agradecido. Allah, bendícele, salúdale, él que es de la tribu de Mudar. La paz, las bendiciones sean con él, con sus compañeros, su familia y quienes le siguen. Oh creyentes, temed a Dios de verdad y no muráis sino sometidos a Él. Oh gente, temed a Dios, a vuestro Señor, que nos ha creado de una misma alma, y de ella creó su pareja, y de ambos hizo descender muchos hombres y muchas mujeres. Observad a vuestro Señor, pues Dios os observa. Oh creyentes, temed a Dios y hablad con veracidad. Guiará vuestros trabajos, vuestras obras, y aquel que obedece a Dios y a su mensajero tendrá un gran éxito el día del juicio. No hay mejor guía que la guía del profeta, la paz sea con él. La palabra más veraz es el sagrado Corán. Y ciertamente toda innovación es desviación, y toda desviación va al infierno. Que Dios nos proteja a todos del fuego. Que Allah nos proteja de todo mal y de toda humillación. Pedimos a Allah que nos guarde de todo conocimiento inútil, de un ego insaciable y de una súplica no escuchada. Queridos hermanos, os recomiendo a todos y a mí mismo el temor de Dios, observarle y amarle. Hermano musulmán, hermana musulmana, sed divulgadores del Islam. Sí, así es. Sed mensajeros del Islam. Dicen los sabios, dijo el profeta, la paz, las bendiciones sean con él y con su familia: divulgad de lo que os he enseñado, aunque sea un solo versículo. Los sabios dicen que divulgad es una orden. De mí es un honor. Y aunque sea un solo versículo, es una carga fácil. Es simbólico. Por lo tanto, es una orden por parte del profeta, la paz sea con él, una orden suya, que es la importancia y el deber de enseñar el Islam, lo cual consiste en ordenar el bien y prohibir el mal. ¿Cómo no vas a ser mensajero de Dios si Dios dice no hay mejor palabra que aquel que llama a Dios, obra bien y manifiesta que se somete a la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a ser mensajero de Dios? ¿Cómo no vas a ser mensajero de Dios si Dios dice este es mi sendero, llamo a Dios, yo y aquellos que me siguen? Alabado sea el Señor, yo no soy de los paganos. Así pues, ordenar el bien y prohibir el mal es el secreto de esta umma. Es su característica, que es la de promover el bien y luchar contra el mal. Dice el profeta, la paz sea con él: sois la comunidad más distinguida, ordenáis el bien, prohibís el mal,
y creéis en Dios. ¿Cómo no va a ser el musulmán y la musulmana divulgadores del Islam? Si el profeta, la paz sea con él, tal como aparece en el hadith narrado por el Imam Muslim, el sahabi Sahl ibn Muslim, Dios esté complacido con él, dice que el mensajero de Dios, la paz sea con él, al enviar a Ali, Dios esté complacido con él, a Khaybar, le dijo: si Dios guía por tus manos a una sola persona, es mejor que poseer toda la riqueza de este mundo. ¿Cómo no vas a ser divulgador del Islam si tiene toda esta recompensa? El profeta, paz sea con él, dice también: aquel que llama a un bien tiene la recompensa de este bien y de todos aquellos que hacen caso de esta invitación suya. Así pues, todo musulmán y toda musulmana tiene la obligación de enseñar el Islam. El profeta, en el hadith primero que hemos citado, dice: de mí. Este es un gran honor y es comunicar por parte de la mejor persona que ha habido en este mundo, del mejor maestro que ha habido. Es un gran honor, aunque sea solo un versículo. Alguno dirá: yo no sé cómo divulgar, cómo comunicar. No tengo suficiente conocimiento para comunicar y divulgar el Islam. Y además, si lo tuviera, no tengo estilo. No tengo maneras buenas que pueda llegar a los demás. Es posible ser mensajero, querido hermano, aunque estés callado. Alguno dirá: ¿y cómo? Esta es una pregunta que se hacen algunos y le han hecho a Omar ibn Abdul Aziz, Dios esté con él. Ese día Omar ibn Abdul Aziz dijo: sed mensajeros del Islam en silencio. Entonces le dijeron: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible comunicar el Islam y enseñarlo en silencio? Él les respondió: con vuestros modales. Tenía razón, Dios esté complacido con él, puesto que los modales, el buen carácter, las buenas maneras son de las maneras y las vías más importantes para hacer llegar el Islam. El desviado, para volver al camino de Dios, necesita del ejemplo, del carácter de quien le invita y de quien le aconseja. En nuestros tiempos duros, críticos, tiempos en los que la gente prefiere cosas inútiles y sin valor a cosas importantes. La mayor parte de los musulmanes no tienen modales suficientes como para comunicar el Islam, porque la verdad, muchos dicen: deja de hablarme del Islam, lo que quiero es verlo en tus modales, en tu carácter. Y el profeta, la paz sea con él, tiene muchísimos hadices, muchísimos consejos en donde nos recomienda, nos incita, nos exhorta a tener buen carácter, buenos modales. Nos dice el profeta, la paz sea con él, que quien tiene buenos modales alcanza niveles de fe, de espiritualidad y de recompensa, de complacencia de Dios, más de lo que alcanza el que ayuna todos los días y reza todos los días. Y Allah Altísimo, cuando describe al profeta en el Corán, dice: ciertamente tienes un carácter ejemplar. La crisis de hoy en día que sufre nuestro mundo y nuestro país, sufren una gran crisis económica, pero la verdadera crisis es una crisis de valores. Y los musulmanes también. Es una crisis ética, de valores. Ningún país puede expulsar a sus hijos, pero sí los modales. Estos son los pasos para corregir la imagen del Islam y dar una verdadera imagen de verdad. La primera es el ejemplo.
dar ejemplo, tener modales. Mucha gente deja de seguir el Islam o deja de prestarle atención a causa de los modales de algunos musulmanes y de su carácter. También Dios Altísimo nos dice en el Corán, nos enseña a decir: oh Dios, no nos hagas motivo de desviación de los demás. Es decir, es una súplica para que los musulmanes no sean ellos causantes de que los demás rechacen la palabra de Allah, del Islam. Por ello, el Dios Altísimo se dirige al profeta, la paz sea con él, y le describe con los mejores modales y cualidades. Dice Dios Altísimo: si no fuera por misericordia de tu Señor, no hubieses ganado sus corazones. Si hubieras pagado todo lo que hay en este mundo para ganar sus corazones, no lo habrías conseguido. Así pues, vemos que la gran bendición, la gran causa que abre los corazones de los demás son los buenos modales, la compasión, el amor y la indulgencia. Este es el primer punto. El segundo es: contempla el hadith siguiente. El hadith narrado por Abu Dawud dice que Al-Bara ibn Azib, Dios está con él, dice que el profeta pasa con él dijo: embelleced el Corán con vuestras voces. Pregúntate, querido hermano musulmán, y pregúntate: el Corán, que es palabra de Dios, ¿acaso es malo o feo para que necesite de embellecimiento? No, por Dios que no. Es la mejor palabra, la más distinguida y noble. Pero Dios quiere siempre lo mejor. Y lo mejor es recitarlo con voz melodiosa, con buena voz, porque los corazones de la gente se abren con la belleza, se abren con la recitación bella y estética del Sagrado Corán. Dios nos ordena embellecer, mejorar la recitación, aunque el Corán no necesita nada, porque es perfecto. Pero si lo lees con belleza, de forma bonita y melodiosa, llega más y alcanza a más personas. Si esto lo podemos decir de la palabra de Dios, ¿qué decir de los demás, de las personas? Una de las mejores vías, además de los buenos modales, del buen carácter, de la bonita recitación del Corán, también con las formas, con tu forma de hablar, tu forma de andar, tu vestimenta, tu sonrisa, con tu honestidad, con la sinceridad. Fijémonos de forma breve en cómo se comportaba el profeta, paz sea con él, con sus compañeros. Es más, cómo se comportaba con sus enemigos. ¿Qué puedo decir al respecto? ¿Qué voy a decir de un hombre que por gracia de Dios ha guiado a los confusos, a los desviados, a los perdidos, a los condenados? ¿Qué expresión puede ser digna del más noble hombre que ha vivido en este mundo? La paz sea con él. Es la persona más noble. Es el mejor ejemplo y el modelo a seguir. La paz y las bendiciones sean con él. Le encontramos bromeando y jugando con los niños pequeños. Y eso que tenía unas responsabilidades tremendas. Responsabilidades familiares, judiciales, para juzgar entre la gente, de dirigir a la umma. Un día pasaba cerca de un niño y le dice: oh, Umair, ¿qué has hecho con Nugair? Que era un pajarito que tenía este niño. Fijémonos cómo un líder, un dirigente tan importante, con tantas preocupaciones, le da tiempo a un niño para preguntarle, preocuparse por él y por su mascota.
También le encontramos en esos tiempos que existían los esclavos, se sentaba a hablar con esclavos, con esclavas, ayudaba a sus mujeres, ayudaba a sus nietos, a su familia. Cosía su propia ropa, sus sandalias. Respondía a las invitaciones de todo el mundo sin distinción de clase ni de color, y siempre trataba a los demás con amabilidad. Un día entra a su casa y entra y ve a su mujer, Aisha, Dios esté complacido con ella. Y dice a Aisha, por el Dios de Abraham, jurando, porque estaba enfadada con el profeta, la paz sea con él. Y también viene un beduino que agarra al profeta, la paz sea con él, de su vestimenta y tira de él con fuerza. Y le dice, dame dinero, dame de los impuestos, que es propiedad de Dios, no tuyo ni de tus padres. Y entonces el profeta, la paz sea con él, sonríe y le da. Y no se enoja ni le habla mal. Cuando el profeta pasa con él, llegó a Medina, hermanó entre sus compañeros emigrantes en los Ansar, ni nunca olvidó los favores de los Ansar, su generosidad, su solidaridad. Él les devolvió su favor y su ayuda y auxilio de la mejor manera, que es volviendo con ellos y viviendo con ellos. Dijo el profeta, la paz sea con él, recomendando lealtad y reconocimiento a los Ansar. Dijo, cuidad de los Ansar. Y dijo también, la paz sea con él, uno de los signos de la fe es amar a los Ansar y uno de los signos de la hipocresía es odiar a los Ansar. Un día el profeta, la paz sea con él, se dirigió a la umma y dijo, los Ansar han cumplido con su deber, y dijo, comportaos bien con la gente buena de los Ansar y aquellos que no se comportan bien, no les respondáis con lo mismo, sino con lo mejor. También uno de los ejemplos, cómo trataba bien a su amigo, a Abu Bakr, Dios está complacido con él. Un día el profeta, la paz sea con él, entró a la mezquita sagrada el día de la conquista de la Meca. Entonces el profeta ve a Abu Bakr traer a su padre, que era muy mayor. Se lo trae para que entre al Islam. Y entonces el profeta, la paz sea con él, ¿por qué no le has dejado en su casa? Habría ido a visitarle yo mismo. Mirad cómo el profeta, la paz sea con él, es modesto y humilde. Entra victorioso, vencedor en la Meca y dice, es el jefe del Estado, el profeta, el sello de los profetas y mensajeros. Con su magnanimidad entra a la Meca y en lugar de esperar a la gente que vengan a verle, dice que habría ido a verle, que es una persona anciana, muy mayor. Y entonces Abu Bakr, que le ama tanto, dice, no, es más digno que venga a verte a ti. Dos ejemplos de grandiosidad del profeta, la paz sea con él, su indulgencia, su amor y compasión, y del amor de Abu Bakr, Dios esté con él. También lo que hizo el profeta con Hatib ibn Balta'a, quien fue a avisar a los quraishíes de que el profeta se movilizaba para marchar sobre la Meca. Detuvieron al hombre. Omar le dijo, Dios está con él, al profeta que le permitiera matarle, puesto que es una traición mayor. Y entonces el profeta, la paz sea con él, le dijo, este hombre participó en la batalla de Badr, ha hecho algo grande por el Islam. ¿Cómo puedes saber tú que Dios ha perdonado a todas las personas que han participado en Badr? Y entonces Omar, Dios está con él, lloró y dijo, ciertamente Dios y su mensajero saben más. Y este es el valor de la gente, de los primeros musulmanes,
También el profeta, la paz sea con él, trataba a la gente que hacía algún bien, les pedía a Dios por ellos, oraba por ellos. Ibn Abbas, Dios está fuerte con él, le trajo un recipiente con agua para el wudú, la ablución, y lo dejó ante el profeta, la paz sea con él, para purificarse. Y el profeta, la paz sea con él, suplicó por Ibn Abbas y dijo: oh Allah, dale conocimiento en el din y la capacidad de interpretar. Y así fue este gran Abdullah ibn Abbas, el más sabio de los Sahaba. Así pues, hay que ser agradecido, hay que agradecer y suplicar por las personas que hacen algún bien por ti y para ti. Tus hijos, tu esposa, tus padres, tus amigos, cualquier persona que te haga un favor, pide a Dios por él y deséale lo mejor. Veremos después de una pausa más temas en cómo divulgar el Islam. Digo esto, pido perdón a Allah por mí y por todos vosotros. Digo esto, sea cierto, es por Allah. Pedile perdón a Él. Él es el misericordioso, el compasivo. Alabado sea Dios y agradecido por su bondad y su generosidad. Atestigo que nuestro Dios es Allah, uno único y sin socio, un testimonio veraz, digno de Él. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero, quien invita a la complacencia de Dios. La paz, las bendiciones sean con Él, con su familia, compañeros y quienes le siguen. Musulmanes, unos destellos de cómo se comportaba el profeta con él con sus enemigos. Una vez cuando llegó el profeta, la paz con él, a Medina, elaboró un pacto, una constitución en Medina para unir entre todos los habitantes de Medina, emigrantes y ansar, como musulmanes, entre judíos, entre paganos. Ha unido a todos para hacer frente común a todos aquellos que les quieren un mal, a los habitantes de Medina. También, una vez cuando los quraishíes apresaron a Hudayfa ibn al-Yaman y a su padre y no les liberaban, Hudayfa ibn al-Yaman y su padre habían sido apresados y habían caído como prisioneros, y para liberarles les impusieron la condición de nunca luchar contra ellos junto al profeta, la paz sea con él. A lo cual accedieron. Y entonces Hudayfa y su padre, cuando llegó el momento de la batalla de Badr entre musulmanes y quraishíes, fueron a combatir con el profeta. El profeta, la paz sea con él, les dijo: volved, porque vosotros habéis hecho una promesa y tenéis que cumplirla. Y no les dejó luchar al lado de los musulmanes. También el profeta, la paz sea con él, ordena portarse bien con los presos de guerra, con los enemigos combatientes. Estos prisioneros que el profeta, la paz sea con él, recomienda y ordena tratarles bien, lo que querían, lo que buscaban era acabar con el Islam y los musulmanes. Y aún así, el mensajero de Dios, la paz sea con él, ordena tratarles siempre bien. Un día, Umayr ibn Wahb, después de la batalla de Badr, junto con Safwan ibn Umayya, este Umayr, que era pagano, estaba sentado en la Meca con Safwan ibn Umayya. Entonces dice Umayr a Safwan: si no tuviera hijos, si no tuviera unas deudas, iría a Medina y mataría a Muhammad. Entonces Safwan le responde: ve,
mata a Muhammad y yo te garantizo mantener a tu familia y pagar tus deudas. Este Umair viajó hasta Medina con la intención de matar al profeta, la paz sea con él. Cuando entra a la mezquita donde estaba el profeta, la paz sea con él, Dios le había revelado al profeta Muhammad, la paz sea con él, de la conversación entre Umair y Safwan. Cuando le vio entrar a la mezquita, le dijo el profeta, la paz sea con él, a Umair, le dijo: acércate, Umair. Sabía todo y sabía de la intención de este hombre. Y dice: acércate. Y le dijo: estabas sentado en tal sitio, en la Meca, con fulano, y habéis hablado de esto y de esto y de otro. Entonces Umair no tuvo más que decir: atestiguo que no hay otro Dios en Allah y que tú eres el mensajero de Dios. Observad el comportamiento con este hombre que quería matarle. Acércate. ¿Quién de nosotros hoy, con esta amabilidad, no voy a decir con los que no son musulmanes, ni siquiera eso, entre hermanos, entre musulmanes, quién habla a sus hermanos de forma humilde, modesta, con afecto, con cariño? ¿Quién es indulgente con sus hermanos? ¿Quién se preocupa de tratar bien y es sensible con sus hermanos? Son pocos, solo aquellos a quien Dios ha bendecido. Todo el mundo piensa solo en sí. Algunos musulmanes no se esfuerzan para nada en decir buenas palabras. Las buenas palabras son caridad. Que Allah nos guíe. Queridos hermanos, estas han sido unas pinceladas de los comportamientos del profeta, la paz sea con él, con los enemigos. Otro ejemplo tenemos del profeta sallallahu alaihi wasallam con aquellos que mantienen una diferencia con el profeta. Dice el profeta, dice Dios Altísimo, dirigiéndose al profeta Muhammad, la paz sea con él. Dios ordena a su mensajero, la paz sea con él: toma la indulgencia, ordena el bien reconocido e ignora a los ignorantes. Este versículo, por corto que es, tiene tres grandes lecciones. La primera, ser fácil, ser indulgente, sin obligación y sino con lo fácil. Tal como dijo el profeta al pasar con el hadith narrado por el Imam Ahmad, por Bukhari y por Muslim, en el que Anas bin Malik nos cuenta que el profeta, la paz sea con él, dijo: facilitad las cosas y no las dificultéis. Anunciad la buena noticia y no alejéis a la gente. Aquí vemos en el Corán cómo Dios Altísimo ordena a su bendito profeta, la paz sea con él, tratar bien, con sencillez, a la gente. Esta es la primera. Antes de la segunda, el trato sencillo y fácil también tiene que ver con las familias, con los familiares que no nos hablan, con las personas que no nos quieren hablar, con las personas que no quieren la convivencia. A estos, aún así, a pesar de lo que quieren, hay que tratarles con bondad, con sencillez y con facilidad. Elegir siempre las buenas palabras, los mejores nombres. Así era el ejemplo del profeta, la paz sea con él, tal como conocemos de muchos hadices. Así pues, hermano musulmán, toma de la indulgencia el buen trato. La segunda es obrar y tratar con lo mejor, con lo que reconoce la gente, todo lo que reconoce la gente como bueno, educación, con buen trato, con buen carácter. Y esto es necesario y exigible. Esto tiene que ver
con la convivencia y el buen trato y las buenas relaciones con el resto de las personas. Y esto dice Allah Altísimo: sed creyentes que ordenáis el bien, prohibís el mal y creéis en Dios. Y también habla de las obligaciones entre los esposos, entre los padres e hijos, entre los vecinos, entre los hermanos. Por lo tanto, toma de la indulgencia y buen trato fácil, ordena el bien reconocido e ignora a los que se comportan mal. Y aquí vemos cómo Dios prohíbe no responder al mal con el mal. A los ignorantes no se les responde con su violencia, sino con la indulgencia. Ignorar su mal comportamiento, hacer vista gorda de sus palabras ofensivas. Así pues, cuando un ignorante habla, dice lo que no sabe, ofende, lo que hay que hacer es pasar. Así describe Dios Altísimo a los excelentes, a los bienhechores, que no hacen caso a los ignorantes, que no responden al mal con el mal. Además, Dios Altísimo dice que la indulgencia, la compasión y el perdón son fundamentales en el carácter del musulmán. Y este es el trato que Dios quiere y el profeta, la paz sea con él, quieren del musulmán con todo el resto, musulmanes y no musulmanes. Cuando este versículo fue revelado, dijo el profeta, la paz sea con él: oh Gabriel, ¿qué es esto? Le dijo Gabriel: tu Señor te dice es que mantengas el lazo de parentesco con quien lo rompe. Reflexionad bien en este versículo y el hadith que lo explica. Cuando el profeta, la paz sea con él, pregunta a Gabriel, Gabriel le responde: tu Señor dice es que no rompas con quien rompe contigo. El que no pregunta por ti, no se preocupa por ti, no te visita, no pregunta por ti para nada. Esto es romper. Que tú no rompas, sino que mantengas el lazo de esta relación. Y preguntarán muchos: ¿por qué voy a no romper con él si él quien quiere romper? Y la cuestión es que tú no seas igual. Tienes que comportarte mejor. La segunda es dar a quien no te da, ayudar a quien no te ayuda. Así pues, hay que al insolidario hay que responderle con solidaridad. Y por último, perdonar a quien te haya agredido, ofendido, quien te haya discriminado, que te haya insultado, quien haya sido injusto contigo, quien te haya ofendido, perdonarle. Tal como hizo el profeta, la paz sea con él y con su familia, el día que entró a la Meca, conquistador y vencedor, les preguntó a los habitantes de la Meca: ¿qué pensáis que voy a hacer con vosotros? Ellos que le habían perseguido, le habían torturado, querían matarle, que le habían acusado de mentiroso, de brujo, de mago, le habían roto sus dientes, le habían roto su cabeza, mataron a sus compañeros, le expulsaron de su ciudad. Estos, el profeta, la paz sea con él, les pregunta: ¿qué pensáis que voy a hacer contigo, con vosotros? Le dijeron: eres un hijo generoso de un padre generoso. Y entonces el profeta, la paz sea con él, respondió de una manera magistral, magnánima, una voz y unas palabras que resonarán por toda la eternidad. Les dijo: id, sois libres. ¿Quién puede llegar a este nivel para perdonar a la gente, perdonar a los demás? ¿Me has agredido? Te perdono. No por nada, sino porque le ruego al Señor que me perdone a mí también mis faltas,
mis pecados y mis debilidades. Si Dios Altísimo es el más grandioso, el más fuerte, el más justo, perdona, y es misericordioso y compasivo y clemente, ¿por qué no serlo nosotros? Así era el carácter del profeta, la paz sea con él. Perdonaba, indultaba, amnistiaba. Si el profeta, la paz sea con él, es tu ejemplo a seguir, es tu modelo de conducta, haz lo que hacía, intenta hacerlo. Siervos de Dios, sed mensajeros del Islam. Sois los regentes de Dios en esta tierra. Sed comunicadores y divulgadores del mensaje del Islam con las palabras y con el carácter, con la educación, con el buen trato. Y es justo esto lo que echamos en falta hoy día. Aquellos, los que no son musulmanes, algunos se alejan de la fe, se alejan del Islam, de los musulmanes, a causa del mal comportamiento de algunos musulmanes. Algunos musulmanes se comportan mal. Incluso sus propios hermanos sienten repulsa por estas conductas. ¿Cómo no van a hacerlo los demás? Rogamos a Dios por sus atributos magnánimos, por sus nobles nombres, que plante la fe en nuestros corazones, que nos bendiga con la luz y el amor, que Allah nos perdone todos nuestros excesos. El imam termina su sermón con las plegarias y las súplicas del fin del sermón. Acto seguido procederá la oración comunitaria. ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حقا إلا أعليته ولا باطلا إلا أزهقته ولا ضالا إلا هديته ولا طائعا إلا ثبته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العرش العظيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا لطاعتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم ارفع راية هذا الدين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويقام فيه شرعك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، لا سيما من طلب منا الدعاء. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ما كان من توفيق فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله براء مما نقول فيما أخطأنا في حقهما. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا رحمكم الله، سووا الصفوف وسدوا الفرج. رحم الله امرئ ساوى نفسه واتبع إمامه وألان جانبه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.